siguiente video forma parte de los videos que hemos estado haciendo anteriormente, donde estamos desarrollando de manera práctica los esquemas de iluminación que hemos visto en videos anteriores. En otros videos hemos hecho esquemas de iluminaciones con dos fuentes de luces cuya temperatura de color es la misma, con lo que en ese caso solo tenemos que seleccionar en nuestra cámara la fuente de luz que estamos usando para que la luz aparezca blanca y los colores sean lo más correctos posibles. En este caso estaremos usando dos fuentes de luces diferentes. Estaremos usando un flash electrónico, un flash portátil. Recuerden que la temperatura de color de un flash portátil es aproximadamente de 5600 Kelvin. Y estaremos usando también una lámpara de tungsteno cuya temperatura de color es 3200 Kelvin. En este caso vamos a desarrollar primero en el tablero y vamos a explicar un poquito cómo vamos a hacer, porque la decisión de qué fuente de luz es la que va a predominar, qué fuente de luz predomina o existe en la escena donde estamos haciendo el ejercicio, o si lo estamos haciendo en exteriores, pues es lo que queremos explicar un poquito en el tablero, ya que la decisión en la mayoría de los casos va a depender de las necesidades o lo que usted esté teniendo, las circunstancias que tenga en el momento de hacer la foto. En el caso de este ejercicio vamos a hablar también un poco sobre la manera en que vamos a medir la luz que vamos a utilizar una vez que hayamos hecho la decisión de qué fuente de luz va a ser nuestra fuente de luz principal. ¿Por qué? Porque tenemos un flash y tenemos una fuente de luz continua. Recuerden que los exposímetros de mano pueden medir la luz continua y también pueden medir la luz de un flash. Al colocarlo en la posición de medición de flash, él va a quedar a la espera de recibir ese destello de luz para indicarnos la intensidad que tiene en valores de exposición. En el caso de quienes estén haciendo el ejercicio con una cámara y estén utilizando el exposímetro interno, pues tienen que trabajar con el número guía de su flash. Recuerden que el número guía de un flash expresa la potencia en función del diafragma y la distancia a que esté colocado. En la mayoría de los casos, este número guía no va a coincidir con la potencia exacta, por lo que tenemos que hacer la comprobación nosotros de la potencia que tiene. En el siguiente ejercicio, pues vamos entonces a desarrollar primero el esquema de iluminación del tablero, haciendo la decisión sobre la fuente de luz principal que vamos a escoger, en determinación también de la fuente de luz que esté predominando en la escena donde vamos a hacer la foto. En el caso de nuestro ejercicio vamos a hacerlo en esta habitación. Esta habitación, la fuente de luz que está predominando es esta luz que tengo de arriba, un bombillo doméstico que hay en todas las casas. Y a la hora de hacer la determinación, a la hora de determinar qué parámetros de tiempo, exposición y diafragma yo tengo que tener en cuenta la intensidad de esta luz que estamos teniendo en la escena. Como mismo si estuviéramos haciendo esta fotografía que vamos a hacer en maniquí, puede ser a una persona. Si esta fotografía la estamos haciendo en exteriores, pues tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la intensidad de la luz del exterior que está cayendo sobre nuestra escena, porque si escogemos tiempos de exposiciones muy largos, pues estaremos recogiendo de alguna manera también la luz que estamos teniendo en escena. Si escogemos valores muy cortos, podemos tener problemas también de sincronización. En este caso, en este ejercicio, para hacer este ejercicio, vamos a usar una lámpara de tungsteno, yo les dije, y vamos a usar también un flash portátil. Este flash no lo vamos a tener encima de la cámara, lo vamos a tener en otro trípode para iluminar los dos lados de la cara. Y con esto además tenemos que tener en cuenta que para destellar ese flash que no está en la cámara, vamos a tener un transmisor y un receptor. Es importante este detalle, ¿por qué? Porque una vez que el flash está fuera de nuestras cámaras, si no tenemos en cuenta el tiempo de sincronización de nuestro flash con nuestra cámara, pues podemos tener estas bandas negras que vimos en videos anteriores. Un detalle muy importante a tener en cuenta es cuál es el tiempo de sincronización de nuestra cámara con un flash. Esa información está en el manual de todas las cámaras. Aproximadamente en todas las cámaras está entre 1/125 o 1/250 de segundo. Nosotros vamos a trabajar entonces, en este caso, poniendo ese valor, y con eso vamos a evitar que nos ocurran estas franjas negras, que son, por supuesto, que la luz no alcanzó a iluminar todo el sensor una vez que estamos utilizando tiempos de exposiciones demasiado cortos. Para este ejercicio entonces vamos a escoger un ISO 100, vamos a escoger, dijimos, un tiempo de exposición de un 125 de segundo, y vamos a escoger un diafragma, dijimos que el diafragma lo escogíamos en función de la profundidad de campo que queríamos en la escena. Vamos a escoger, por ejemplo, un diafragma de F4 para nuestra luz principal.
A continuación tenemos nuestro maniquí, decidimos qué lado es el que queremos iluminar como luz principal y dónde va a estar la sombra. Y por supuesto, elegimos el contraste que queremos en la escena. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a hacer un contraste 4:1, o sea, el lado iluminado va a ser 4 veces más intenso, o lo que es lo mismo, el lado en sombra va a tener 4 veces menos intensidad que el lado iluminado. Esto se traduce en cuántos diafragmas. Dijimos que 4 intensidades iban a ser 2 pasos de exposición. 2 elevado a la 2 nos iba a dar 4. Entonces digamos que vamos a poner la luz principal de este lado y la luz principal vamos a decidir que sea nuestro flash. Hay que tener en cuenta un primer detalle en este caso. Si decidimos que la luz principal va a ser nuestro flash, pues es porque supuestamente en la escena donde estamos haciendo nuestra fotografía caben 2 posibilidades. O que hay una luz del exterior que nos está iluminando la escena, dígase que estemos haciendo esta fotografía en exteriores, o que queremos trabajar con la luz de flash a 5600 Kelvin, o podemos trabajar con la luz de flash pero filtrándola y colocando 3200 en cámara. Recuerden que como tenemos varias fuentes de luces aquí, tenemos que decidir entonces en cámara si es 5600 Kelvin o si es 3200 Kelvin para la luz de relleno. ¿Por qué? Porque en nuestra cámara tenemos que seleccionar uno de los 2 valores. No podemos seleccionar en modo automático. ¿Por qué? Porque la cámara va a configurarse o va a leer una de las 2 temperaturas y al final nosotros tenemos una mezcla. Esa mezcla es la que tenemos que eliminar nosotros utilizando filtros, pero tenemos que homogeneizar al menos una de las 2 luces que estamos utilizando. Si estamos utilizando más de una fuente de luz, o sea, hay una mezcla en diferentes fuentes, pues tendríamos que filtrar todas las lámparas que no estén coincidiendo con el parámetro que hemos escogido en nuestra cámara. Por ejemplo, para este ejercicio dijimos que el flash a 5600 Kelvin, que coincide con su temperatura de color, pues entonces en cámara vamos a colocar 5600 Kelvin. Algunas cámaras van a tener un icono de luz día. Vamos a colocar 5600 Kelvin y a partir de ahí podemos seguir con nuestro esquema de iluminación. A continuación, ¿qué decimos? Que la luz principal va a estar a F4, por lo tanto, nuestra luz de relleno tiene que ser 2 pasos menos intenso. Por lo tanto sería, si estamos en F4, sería un paso F2.8 y 2 pasos sería F2. Por lo tanto, la luz de relleno vamos a tenerla a F2. Una vez que tenemos nuestros 2 parámetros de diafragma, pues lo que nos queda es colocar las fuentes de luces en la posición que queremos, según el efecto que queremos, y hacer la medición. En este caso vamos a medir. La primera luz que vamos a medir es la luz principal. Vamos a medir la luz principal. Recuerden que colocábamos estos parámetros en cámara y no los movíamos más. Cualquier modificación que se vaya a hacer en la medición va a ser sobre la base de acercar o alejar la luz o filtrarla o modificar la potencia de la fuente. Nunca más tocamos los valores en cámara. A partir de aquí, entonces vamos a hacer el ejercicio práctico, vamos a colocar el maniquí y vamos a colocar el flash, vamos a medirlo. Recuerden que quienes tienen el exposímetro interno de su cámara tienen que trabajar con el número guía, poniendo F4, poniendo la potencia de su flash y les va a indicar a qué distancia deben colocarlo del maniquí para que tengan esta intensidad. A partir de ahí ya sería colocar la luz de relleno, que es una lámpara de tungsteno, que ya sabemos cómo medir la lámpara de tungsteno con una fuente de luz continua. Es muy fácil con el exposímetro interno de su cámara. Nosotros vamos a trabajar con un exposímetro de mano y ya hemos dicho cuál sería el cambio que tendríamos que tener en cuenta. Como podemos ver, ya tenemos nuestro maniquí, tenemos nuestro flash. Observen que debajo del flash tenemos un radio, es casi idéntico a este. En este caso es el que voy a tener yo en mi cámara, encima de la cámara, y él se va a estar comunicando con este radio. O sea, yo tengo un botón de test. Fíjense que si yo lo destello, yo puedo tener un control sobre el momento en que yo quiero que se produzca ese destello. Pero cuando yo coloco este radio encima de la cámara, una vez que yo oprima el botón de disparo, él va a hacer la misma conexión y va a enviar esta orden a este flash. En este caso vamos a poner el flash en posición manual. Y recuerden que tiene varias posiciones de 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1, que son las distintas modificaciones que podemos hacer en la potencia. Eso lo vimos en el video cuando hablamos de flash. Aquí vamos a ponerlo 1.1
Y si ustedes ven que necesitan menos potencia porque están muy cerca, pues pueden empezar modificando ese parámetro. Vamos a partir de 1,1 y a esta distancia vamos a medir para ver cuánto nos está dando el flash. Vamos a colocar entonces el flash en esta posición de 1,1, donde va a estar su máxima potencia. Observen el destello. Esta es la máxima potencia de este flash. Este flash debería tener un número guía de 56. Y bueno, vamos a hacer la medición. Colocamos en nuestro exposímetro de mano, colocamos ISO 100, como mismo seleccionamos en nuestra cámara, colocamos un tiempo de exposición de 1/125, tiempo de sincronización, y en este caso no tenemos que oprimir ningún botón para tener la potencia de la luz que está destellando. Como tenemos el flash en posición, el exposímetro en posición de medición de flash, recuerden que vamos a tener este icono que va a estar blinkeando, no sé si se logra ver aquí, que nos está diciendo, mientras ese cuadradito esté señalizando, nos está indicando que está listo para medir un destello. Cuando yo lo coloco entonces en la posición donde va a incidir la luz y hago el destello, pues vamos a ver que en este caso, observen que dice 64.9. 64.9, recuerden que el 9 indica que ya ese es el paso siguiente. Por lo tanto, esto sería un diafragma F128. ¿Qué debemos hacer entonces si nos está diciendo nuestro exposímetro que tenemos un F128? Pues que debemos alejar la luz o debemos quitarle potencia a nuestros flashes. El flash que permita disminuir la potencia con esta serie de ajustes que tiene, pues es muy fácil. Más si tenemos limitaciones con el espacio. Además, la idea tampoco es poner el flash a 10 metros de nuestra escena cuando queremos iluminar una zona muy puntual. Por lo tanto, debemos entonces modificar la potencia de ese flash. Yo les dije que pusieran 1,1 para que vieran qué está pasando y qué intensidad y qué diafragma está indicando nuestro exposímetro. Recuerden que debemos colocar entonces la potencia y la distancia hasta que en la medición aparezca F4 para los valores de tiempo e ISO que hemos escogido. Entonces vamos a ¿qué? Vamos a disminuir toda la potencia de nuestro flash y en este caso vamos a ponerlo en 1/128. O sea, 128 veces menos luz que la que vimos en el primer destello, que era su máxima potencia. 128 intensidades, recuerden que son 7 pasos. Vamos a repetir entonces la medición y vamos a ver cuánto nos está dando. Ahora destellando nuevamente, vamos a ver cuánto nos está dando de intensidad. Fíjense que la potencia es muy pequeña y observen ahora que dice 568. Nosotros necesitamos un F4. En este caso, al no poder disminuir más la potencia de nuestro flash, podemos hacer también ¿qué cosa? Podemos colocar un filtro de densidad neutra delante de nuestro flash y con esto estaríamos eliminando una parte de esa luz. Es como colocarnos unas gafas oscuras en un día de sol. Estaríamos dejando pasar menos luz. La otra solución sería alejar un poco más la luz hasta tener el valor deseado. Yo la alejé un poco más aquí. Vamos a hacer nuevamente la medición y vamos a ver cuánto nos da. Ahora tenemos 405, o sea, tenemos F4 y un medio paso más de luz. Podemos alejarlo un poquitico más y hacemos la medición y ahora nos dio 288, podemos acercarlo un poquitico más, repetimos la medición y ahora tenemos F4. Fíjense, ese F4 nos va a decir que una vez que entonces yo coloque en mi cámara ISO 100, tiempo 125, 1/125 y F4, pues ya la luz está a la distancia para que el F4 coincida con esta medición y este lado sea el que quede correctamente expuesto, recuerden, en términos de exposición. Un detalle a tener otro detalle de los tantos que hemos visto, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Recuerden la coloración de nuestro maniquí, la coloración de nuestra escena. Si el maniquí fuera completamente blanco, nosotros escogimos estos valores de exposición, usted hace la medición. Si este maniquí fuera blanco y usted hace la foto no le va a quedar blanco el maniquí, le va a quedar, para ese valor le va a quedar gris. Recuerden que si entonces usted quiere que no quede gris y que quede blanco como es el maniquí, en ese caso, pues tendría que acercar la lámpara sin modificar ningún valor en cámara.
acercar la lámpara, ya estarían consiguiendo, por ejemplo, un paso de sobreexposición. Y digo sobreexposición, ¿por qué? Porque como estamos queriendo que sea blanco, tenemos que irnos por encima de ese 18%, pues en ese caso acercamos esta fuente de luz para conseguir ese paso y que no aparezca gris el maniquí, en el caso de que sea blanco lo que queremos fotografiar. Este maniquí no es completamente blanco. Recuerden que estamos haciendo una medición de luz incidente y no estamos teniendo en cuenta lo que está reflejando nuestro maniquí. En el caso de los que estén haciendo el ejercicio con una cámara y estén trabajando con el exposímetro interno de su cámara, ustedes tienen también que acercar o alejar la fuente, ya que recuerden que no pueden hacer una medición de luz reflejada cuando estamos trabajando con un flash. Por lo tanto, trabajan con el número guía, hacen su cálculo de distancia. Una vez que lo colocan, una vez que hacen la foto, pues deben comprobar que ese lado que es blanco, pero no lo están viendo blanco en la foto, deben modificarlo entonces acercando la fuente sin tocar, repito, nuevamente ninguno de los valores en cámara. Usted podría modificar cualquiera de estos valores, pero teniendo en cuenta, por supuesto, la afectación que van a tener. Dijimos de profundidad de campo, de ruido y demás. En este caso estamos trabajando con un tiempo de exposición que es muy corto, el maniquí no se mueve, pero piensen en una escena que sí haya movimiento, piensen que estén utilizando tiempos de exposiciones muy bajos y ya empiezan a recoger la luz ambiente que haya en la escena. Bueno, la idea es no tocar estos valores para el ejercicio que estamos haciendo. De todas maneras, la práctica es quien le va a decir a usted cuánto deben modificar, cuánto deben alejar o no, una vez que también conozcan las características y el número guía de su flash. Una vez entonces que ya tenemos nuestra fuente de luz, pues vamos a colocar, recuérdense, en cámara, dijimos que 5600, hacemos nuestra foto y vamos a mirar qué vamos a tener. Observen la foto que tenemos la coloración correcta, tenemos nuestro maniquí iluminado por el flash desde un solo lado. Y a continuación, ¿qué debemos hacer? Pues lo que nos queda es agregar entonces nuestra lámpara de tungsteno, y recuerden que tenemos una temperatura de color diferente. Por supuesto, en la foto se va a ver esa afectación y vamos primeramente a colocar la fuente y vamos a medirla. La ubicamos donde queremos y a continuación vamos a hacer la foto. Una vez que hemos colocado nuestra lámpara de tungsteno en la posición deseada, pues lo que vamos a hacer es hacer la medición. Recuerden que en el exposímetro de mano tenemos que colocar ahora luz continua. Y bueno, un detalle importante es, fíjense que yo apagué la luz, yo no quiero tener en cuenta esta luz que tengo de arriba en la medición, pero si ustedes estuvieran haciendo esta fotografía en un lugar donde no pueden apagar la luz, ya sea el exterior o un interior donde no pueden contar con disponibilidad en apagar esa fuente, pues tienen que medirla, tienen que tenerla en cuenta, porque de alguna manera va a estar incidiendo, le puede afectar la exposición. Pues nada, colocamos el exposímetro nuevamente dirigiéndonos hacia la fuente y bueno, vamos a comprobar que aquí tenemos el F2 que estábamos necesitando para el esquema de iluminación que hicimos al principio. Quienes estén haciendo la fotografía, por supuesto, con el exposímetro de su cámara, el exposímetro interno de su cámara, pues van a hacer una medición de luz reflejada igual, apuntando hacia la zona iluminada por la lámpara de tungsteno y acercando o alejando. Van a buscar que el palito les quede en el centro sin tocar ningún parámetro. Recuerden que seguimos teniendo ISO 100, 1.125, F4 y con esos parámetros acercar o alejar la lámpara hasta que ese palito quede en el centro. Cuando eso suceda, quiere decir que usted ya tiene correctamente alineada esa luz. Vamos a hacer la foto y vamos a ver qué va a pasar con la coloración de esta, dada por la diferencia de temperatura de colores de las fuentes que estamos utilizando. Bueno, hasta este punto pueden ver que la fotografía quedó de un lado blanco, digamos, la temperatura de color correcta, y en el lado iluminado por la fuente de tungsteno, o sea, por la lámpara de tungsteno, quedó esa zona más amarilla. ¿Y esto por qué? Porque su temperatura de color es inferior a los 5600 Kelvin que habíamos seleccionado en cámara, que coincidían con esa lámpara de flash. A continuación vamos a hacer un simple ejercicio para que se den cuenta qué está pasando con esa mezcla. Vamos a hacer la misma foto, solo que en cámara, en vez de poner 5600 para emparejarnos, digamos, con el flash, vamos a poner 3200 para emparejarnos entonces con esta lámpara de tungsteno. ¿Qué va a pasar? Que la zona iluminada por la lámpara de tungsteno va a quedar entonces ahora blanca correctamente, o sea, el color correcto, y toda la zona iluminada por el flash, al tener una temperatura de color mayor, pues va a tener una
una coloración azul toda la escena o todo lo que alcance a iluminar esa luz de flash. Es lo mismo que va a pasar si usted en un exterior donde predomina la luz de día, digamos 5600 Kelvin, si usted estuviera usando una lámpara de tungsteno para rellenar una zona de sombra de una persona a la que usted esté haciendo una foto o cualquier otro objeto, pues esa zona rellena con la luz de tungsteno le va a quedar correctamente en términos de color si usted tiene en cámara 3200. Pero ¿qué va a pasar? Que casi toda la escena, el fondo y todo lo que alcance a iluminarse con la luz ambiente va a quedar azul. ¿Y por qué azul? Es la misma temperatura aproximadamente que tiene la luz del flash. Por lo tanto, en este caso no es factible, a menos que ese sea el efecto que usted quiera. ¿Qué vamos a hacer en la mayoría de los casos? Pues vamos a poner entonces nosotros en cámara el valor de temperatura de color de la fuente de luz que está predominando en la escena si no estamos en un ambiente controlado como este. Cuando estamos haciendo este tipo de fotografía en exteriores, pues colocamos el ajuste de blancos sobre la fuente de luz que predomina. En este caso, si es el sol, si es la luz de día, colocamos 5600. Y si la lámpara que tenemos para rellenar, como en el ejercicio que estamos haciendo, es una fuente de luz de tungsteno, pues para que no nos quede esa coloración naranja como nos quedó en el ejercicio, pues tenemos que filtrar entonces esa fuente de luz de tungsteno para elevar, digamos, su temperatura de color y emparejarla y que aparezca toda la escena de un mismo color. A continuación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues repetir la misma foto, solo modificando el valor de temperatura de color en la cámara y vamos a ver que tenemos un efecto contrario, o sea, la zona que alcance a iluminar el flash va a estar completamente azul y la zona de la lámpara de tungsteno va a estar correctamente. Una vez que hemos visto el cambio en la coloración, dada la modificación que hicimos con la temperatura de color, pues dijimos que lo que íbamos a hacer en este caso puntual, y si estuvieran haciéndolo en exteriores, pues sería filtrar la luz de tungsteno. O sea, la lámpara de tungsteno debíamos filtrarla entonces con un filtro de esta coloración para eliminar ese exceso de luz naranja o ese exceso de luz amarilla. Recuérdense cuando hablamos de colores, cuando hablamos de propiedades de la luz, hablamos de síntesis aditiva y sustractiva del color. Nosotros vamos a sustraer un exceso de coloración, no eliminando esa coloración, sino agregando la coloración de su color complementario. Como hemos visto, hemos, digamos, homogeneizado la luz, ya aparece correctamente los dos lados iluminados y todo se debe a la utilización de filtros. Pero tenemos que tener en cuenta además a la hora de colocar un filtro, la absorción que va a tener este filtro y la afectación que va a tener en la exposición de nuestra foto. Nosotros, sin haber movido la lámpara, colocamos el filtro delante, pero cuando hacemos la medición, nos vamos a dar cuenta que la luz ahora es más tenue, disminuyó su intensidad porque el filtro ha absorbido parte de ella. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hagamos este tipo de corrección, cuando agregamos filtros delante de nuestras fuentes de luz en este caso, pues debemos hacer nuevamente la medición para tener el mismo valor de diafragma. O sea, yo coloqué este filtro en la lámpara, en este caso tuve que acercar más la lámpara a mi maniquí para obtener el mismo F2 que había conseguido sin el filtro. ¿Por qué? Porque este filtro va a absorber una parte de esa luz. Entonces tenemos que tener en cuenta al utilizar filtros la absorción de luz que vamos a tener. Si no podemos acercar la lámpara, podemos cambiar la intensidad de la lámpara. Lo importante es que tengamos en cuenta las modificaciones que le estamos haciendo a la luz, los filtros que estamos empleando, una vez que nos pueden afectar, por supuesto, a la exposición y al resultado final de nuestra foto. A modo de resumen, bueno, tener en cuenta, por supuesto, que cuando vamos a trabajar con diferentes fuentes de luces, con temperaturas de colores variadas, ya sea luz ambiente o lámparas de tungsteno o flashes, luces de LED o lo que sea, pues deben tener en cuenta en primer lugar el parámetro que van a seleccionar en cámara. Es muy importante que ese sea el punto de partida a partir del cual van a trabajar. Una vez que deciden ese parámetro en cámara, están diciendo ustedes que la luz que predomina en la escena va a ser la que han seleccionado en su cámara. A partir de ahí solo les queda medir
y utilizar los filtros. Los filtros, en el caso del video, lo pusimos al final para que ustedes vieran cómo solucionar el problema, pero en la práctica uno los pone desde el principio porque uno sabe ya que tiene esa mezcla. No espera a tener la mezcla para ponerle filtro y solucionar el problema, ¿no? Uno sabe que si va a trabajar con un flash como luz principal y un tungsteno, pues de una, si le va a poner en su cámara 5600, pues de uno le coloca ese filtro azul que vimos a su lámpara y lo único que tiene que hacer es las mediciones, pero ya con las lámparas filtradas. De esta manera, bueno, ustedes pueden ver que pueden hacer todo tipo de modificaciones. En este caso de este video, nosotros filtramos la lámpara de tungsteno. Hay muchos filtros de colores, gelatinas de colores, de varios colores para filtrar diferentes temperaturas, lámparas fluorescentes, lámparas LED, yo les dije. En el caso de que usted quisiera filtrar la lámpara de flash, si hubiéramos puesto 3200 en cámara, pues lo puede hacer también. En este caso ya no es un filtro azul, en este caso usamos un filtro naranja y estaríamos corrigiendo entonces ese exceso de azul. Es importante, bueno, que si no consiguen, si no tienen estos filtros, venden muchos accesorios, venden filtros para los flashes, venden unos accesorios que son pequeños, se colocan delante de la pantalla del flash y con eso pueden hacer también las modificaciones de temperatura de color. La idea es que ustedes hagan muchas pruebas, jueguen con esto porque no necesariamente, y hago la aclaración, no necesariamente tenemos que filtrar todas las fuentes. Puede ser que a usted le guste esas dos tonalidades, esos dos colores. En el caso del maniquí tenía un lado blanco, el otro quedó un poquitico más calentico, más naranja. O de pronto usted quiere tener una escena más fría, digamos más azul, y ese tono calentico por el otro lado. Todas esas modificaciones, por supuesto, van a depender de lo que usted quiera en su fotografía. La fotografía, acuérdense que no es una camisa de fuerza donde tenemos que hacer todo. No, solo tenemos varios parámetros, tenemos posibilidades, tenemos una herramienta y la vamos a utilizar de manera creativa. Somos nosotros quienes vamos a decidir cómo usar estos parámetros, cómo usar todos estos modificadores en función de la historia que queremos contar, el mensaje que queremos transmitir. En próximos videos también estaremos haciendo más ejercicios prácticos a partir de sus dudas. Hemos recibido recomendaciones, hemos recibido dudas que han tenido. En la medida de nuestras posibilidades hemos podido responderlas. Y siempre es bueno saber que ustedes están viendo, que lo están practicando. Y saber que nos están escribiendo es una manera también de sentirnos que estamos siendo útil y podemos ayudarlos específicamente en temas que a ustedes más les interesen.